Bienvenidos nuevamente al canal Eric Vlogs Cristiano, donde siempre tenemos la palabra del Señor para compartirla con ustedes en esta linda tarde de miércoles 15 de abril del presente año 2020. Pues es una gran bendición estar con ustedes. Primeramente darle gracias al Señor porque me regala la vida para estar aquí con ustedes. Él me da este privilegio de estar con ustedes y es maravilloso, Señor, porque pues me permite una vez más compartir esta palabra. El Señor es bueno. Me acaban de dar una noticia maravillosa, la hermana Sari Torres. Le doy gracias a Dios gracias al Señor porque pues mi hermana me acaba de decir de que sus hijos ya están en su casa y que su tío también ya está superando, ¿verdad?, la crisis de la enfermedad que tenía. Gloria a Dios por eso, porque el Señor lo ha levantado a este hermano, ¿sí? Le damos toda la adoración al Señor porque Él es bueno, para siempre su misericordia. En esta oportunidad, como ya es costumbre, pues tenemos un estudio que tomar ahorita. Pues en esta oportunidad me he tomado a bien hablar acerca de un poco de profecía, ¿sí? Profecía acerca de las 70 semanas. 70 semanas que se encuentran patentizadas en el libro de Daniel. Libro del profeta Daniel, en su capítulo 9, versículo 20 al 27, está relatado lo que es las 70 semanas proféticas de Daniel. Pues vamos ahorita a entrar en materia, vamos a estudiar, que el Señor Jesús me dé el entendimiento para poderle dar la interpretación a esta palabra que voy ahorita a escudriñar. Para la gloria y honra del Señor, el tema de esta oportunidad se llama profecías que están vigentes hasta el día de ahora. Profecía de las 70 semanas en el capítulo 9, versículo 20 del profeta Daniel. Y dice la palabra así, como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Oigan, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Bueno, en esta oportunidad el profeta Daniel estaba orando al Señor, no solo orando, sino ayunando también, porque cuando se espera una respuesta grande de parte del Señor, lo que se debe hacer es buscarle al Señor, buscarle de todo corazón, porque el Señor Jesús quiere hacer grandes obras maravillosas en su pueblo. Ahora en día, pues se oyen muchas cosas negativas, ¿verdad? Y es en sí, pues, de parte de Dios que todos estos principios de dolores ocurran. Es inevitable. Nadie puede parar esto hasta que Dios diga hasta aquí. ¿Sí? Nosotros lo que nos queda es aferrarnos a la voluntad de Dios. Pero eso sí, cada día cultivar esa fe que tenemos, porque el Señor nos ha dado una fe, una esperanza, y la esperanza no avergüenza, y en esa esperanza nos hace luchar. Ahora, entrando en la materia ahorita bíblica que acabamos de tomar, profecía de las 70 semanas, estaba orando Daniel, porque él quería una respuesta de parte de Dios. En el ayuno, él le pidió muchas cosas al Señor, pero sobre todo le pidió la liberación del pueblo de Israel. Recuerde que hasta ese entonces el pueblo de Israel estaba cautivo en el país de Babilonia, que ahora sería Irán, ¿verdad? Actualmente, la Irán de ahora. Pero Babilonia, ¿verdad?, los habían llevado a ellos cautivos por la desobediencia, por la idolatría, por apartarse de los mandamientos de Dios. Como muchas veces le pasa a muchos hijos, nos pasa a nosotros también, muchos hijos de Dios, nos apartamos, somos rebeldes muchas veces. No vamos a negar que somos rebeldes a la voz de Dios, y por eso el Señor a veces, pues Él tiene que actuar con mano dura, ¿verdad? Pero aún Él no ha sido tan severo, ¿verdad?, con nosotros, porque nos ha dado la vida, porque aquí estamos todavía hasta el día de ahora, porque Él tiene un propósito en nosotros. Él quiere hacer algo grande en nuestras vidas, hermanos y amigos que ven el canal de Eric Blog. Él quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Él quiere renovarte, quiere darte vida eterna. No debes esperar mucho, porque a veces, pues, la vida
hoy está y mañana no está. El mismo Señor Jesús dijo, ¿verdad? ¿De qué le sirviera al hombre si ganara todo el mundo, pero al final pierde su alma? No, y va a ser condenado, es lo más difícil, porque hay una condenación eterna, y te lo tengo que decir, aunque no te guste, te tengo que decir que hay una condenación, ¿verdad? No te puedo yo llevar por otra parte de la Biblia, no podría, porque la misma palabra dice que hay un camino de vida eterna y uno de condenación. Pero bien, entrando en esta hora, en la meditación, estaba hablando en oración, dice el versículo 21, cuando el varón Gabriel, a quien había visto una visión al principio, volando con presteza vino a mí, al sacrificio de la tarde. Daniel llevaba orando ahí, ¿verdad? Ayunando, dice que según lo que dice la sagrada y bendita palabra del Señor, él ayunó un periodo de 21 días. Y todo ese transcurso de tiempo, pues la respuesta ya estaba dada desde el principio que él comenzó a orar. Mas sin embargo, cuando son respuestas de esa magnitud grandes, ¿verdad? Siempre va a haber oposición de parte del adversario que se va a oponer, ¿verdad? A las respuestas de Dios, pero más sin embargo la palabra de Dios siempre va a prevalecer, porque la palabra tiene poder, porque la palabra tiene validez, cumplimiento, la palabra tiene fundamento, y el fundamento es que se cumple, no importa en el tiempo en que le hayan dado, ya sea en muchos años atrás del pasado. Ahora mismo estamos viendo cómo se están cumpliendo una a una las palabras de esta profecía, pero aún más, faltan por cumplirse muchas más. Mas, sin embargo, tenemos oportunidad para acercarnos a los brazos del Señor que está con su mano extendida en señal de que nosotros debemos aceptar la vida que nos quiere dar. Continuando, me hizo entender, dice, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque eres muy amado. Entiende ahora la orden, entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas que se traducen en años. Hasta el momento, pues el pueblo de Israel ha cumplido un plazo de 65 semanas que se traducen en años. Aproximadamente, pues haciendo una recapitulación cronológica desde la salida del cautiverio en Babilonia hasta que crucificaran al Mesías príncipe, dicen, habrán 72 semanas. Y eso aproximadamente en la línea cronológica, pues en el tiempo de Daniel habían pasado 70 años de desolación en Israel, pero a partir de la orden de ir a restablecer y construir los muros, iba a empezar esas 70 semanas de que habló el ángel Gabriel al profeta Daniel en este caso. Pues le habló y le dijo, 72 semanas están ya prescritas, predichas para el pueblo de Israel. Dice, porque tú eres muy amado, dice, entiende el orden y entiende la visión. Dice en el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí se está refiriendo a Jesucristo, el maestro de maestros, hasta desde la partida para ir a reedificar los muros de Jerusalén hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día, pues calculó que habían pasado aproximadamente unos 450 años, aproximadamente desde el tiempo de Daniel. Y desde ese tiempo, pues cuando el Señor Jesús visitó, ¿verdad? Visitó el planeta Tierra y anduvo como un ser viviente, como un ser humano en el pueblo de Israel, pues él, en ese tiempo él trató con el pueblo de Israel, pero desgraciadamente el pueblo de Israel, muchos de ellos no quisieron escuchar al verdadero Dios, al Hijo de Dios. Pues ellos esperan, ¿verdad? Ya sabemos que esperan a otro, esperan a ese anticristo, ¿verdad? Esperan al anticristo y más sin embargo, pues ese es el hijo de perdición de quien tanto habla la palabra. Ellos no creyeron en Jesús. Ellos van a esperar hasta que aparezca este anticristo que puede estar
en alguna parte en estos momentos, o podría faltar tiempo, solo Dios lo sabe, pero en sí, pues, no creyeron al Señor Jesús, y por eso el Señor trató con el pueblo gentil, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, dice, volvió la espalda al Hijo de Dios, pues entonces el Hijo de Dios miró hacia nosotros, hacia el pueblo gentil, aquel pueblo que no había sido llamado antes, fue llamado, ¿verdad? Fue llamado por la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso que el Señor Jesús, pues en este tiempo, Él está tratando con nosotros. Estamos en un periodo de gracia, estamos en un periodo, pues todavía, donde hay esperanza de salvación por medio de la fe en Jesucristo, porque la iglesia actualmente no está esperando el rapto de la iglesia. Pues estamos esperando hasta que el Señor Jesús venga por la iglesia. Una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y bueno, pues también saber que para cuando nuevamente Dios vuelva a tratar con el pueblo de Israel, aún quedan vigentes 3 semanas que se traducen en años. Son 7 años, y va a ser en esos 7 años sería el periodo del anticristo, en el cual va a operar, ¿verdad? Ese régimen del mal que va a operar aquí en la tierra, y eso va a ser cuando ya sea la gran tribulación. Para ese entonces usted y yo no estaríamos aquí, obviamente. El Señor nos va a haber arrebatado y llevado, ¿verdad? Tendría que ser así en ese orden. Y pues, cuando ese sujeto aparezca, la iglesia aparece entonces fiel y verdadera y ha volado con él. Mas sin embargo, ¿qué va a ser de aquellos que se habrán quedado en la tierra? Les va a tocar enfrentar muchas cosas difíciles, mucha tribulación, mucha persecución y hasta la muerte de ser posible. Porque ese sujeto llamado anticristo se va a oponer contra la palabra, contra los hijos de Dios, contra todo. Y el ángel Gabriel lo estaba adelantando aquí al profeta Daniel. Continuando la lectura, dice: sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Entre 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esos tiempos angustiosos van a ser cuando Dios nuevamente vuelva a tratar, ¿verdad?, con Israel. Vamos, hasta el momento Dios ha congelado ese tiempo, ha puesto un stock al tiempo de Israel y está tratando con nosotros, pero cuando la iglesia se ha tomado de aquí, entonces ese tiempo que ha estado ahí detenido por parte de Dios, Dios lo va nuevamente a retomar con Israel, el trato con Israel, y va a ser en esas 7 años de gobierno del anticristo. Entonces Dios va a tratar con él, con su pueblo amado, con el pueblo escogido que es Israel, ¿sí? Y bueno, desde ese entonces, dice ahí, se volverá a construir el muro en tiempos angustiosos. ¿Por qué? Porque en esos tiempos de tribulación van a volver a construir el templo nuevamente en Jerusalén, y se va a desatar una gran batalla, una gran guerra, porque pues sabemos de que no es solo patrimonio de Israel, sino que es patrimonio también de Palestina, de Jordania, de otros países árabes que van a querer reclamar también ese territorio. Pues entonces eso va a generar una guerra, como ya sabemos, una batalla, una guerra entre religiosos y el pueblo de Dios. Pues más sin embargo, pues a eso se refería el ángel, de que va a ser construido en tiempos angustiosos. El templo va a ser en los días, en el gobierno de ese malvado ser llamado anticristo. En el versículo 26 dice: después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Las devastaciones durarán hasta el final de la guerra. Óigase bien, hasta el final de la guerra, desde que se le quitó la vida al Mesías príncipe y resucitó, hasta ahí se habían cumplido 72 semanas, pero aún quedan todavía 7 semanas vigentes que se tienen que cumplir, y esas 7 semanas se traducen en 7 años del gobierno que va a operar, el gobierno perverso del anticristo, ¿sí? Y hasta que sea el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta que termine esa tercera guerra mundial van a terminar todas estas persecuciones en contra del pueblo de Israel, contra el pueblo santo. En el versículo 27 de este estudio dice: y otra semana
En otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él el desolador, perdóneme, el desolador, pues está diciendo que a la mitad de esa semana, 3 años y medio, él viene haciendo la paz, el nuevo orden, en el que vamos probablemente a entrar en este año o en otro año, solo Dios lo sabe, ¿verdad? O puede ser en estos meses, solo Dios tiene verdad. La verdad, uno solo especulaciones nada más, pero cuando aparezca este nuevo orden, pues entonces van a suceder muchas cosas, ¿verdad? De las cuales la Biblia nos está ahí advirtiendo, de que van a empezar a levantarse rumores entre los gobernantes, ¿verdad? Los gobernantes de Oriente, Rusia, la potencia, Rusia, va a traer mucha influencia sobre países como el Oriente, como Irán, como más allá Arabia, países como Palestina, Siria, Cisjordania, muchos países ahí de la región árabe. Pues todas estas influencias sabemos de que van a ser influencias malignas que van a mover a todos estos gobernantes, ¿verdad? Y todo esto tiene lugar porque la palabra lo ha profetizado, la Santa Biblia lo ha dicho, y por lo tanto tiene que ocurrir. Solo que nadie sabe, ¿verdad? Con exactitud si va a ser ya, si va a ser en unos meses, en un año, en 2 años, en 10 años, en 5 años, no sabemos. Dios lo sabe. Pero nosotros por eso estamos advertidos, porque la palabra nos lo ha dicho. Dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea, durante 3 años y medio Él va a hacer la paz, dice. Porque en el Apocalipsis aparece un caballo, un jinete blanco que hace la paz, ¿verdad? Pero sabemos de que ese no se refiere al Señor Jesucristo, sino que ese se refiere a este falso, ¿verdad? Falso hombre, a este hombre perverso llamado el Anticristo, que va a venir haciendo la paz con todas las naciones, el nuevo orden, un nuevo gobierno, un nuevo régimen europeo mundial que va a predominar sobre todo. Ya sabemos los sellos, los microchips que van a incrustar en la mano derecha, en la cabeza, para tener a toda la gente bien controladita, ¿verdad? En sus bases de datos y todo lo que van a hacer ahí. Pues sí. Y dice, pero a las 3 semanas y media va a quitar Él el sacrificio. Él lo va a anular, va a quitar ese sacrificio. Y entonces Él se va a presentar verdaderamente como es. Entonces va a comenzar la verdadera tribulación. Van a comenzar las abominaciones, dice, hasta que venga el castigo del Dios Altísimo sobre este personaje maligno y perverso, ¿verdad? Del Anticristo. Hasta que el poder de Dios lo destruya a Él y a su gobierno, al gobierno de esa bestia maligna que va a querer operar en ese tiempo. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, o sea, hasta que el Señor concrete todos sus juicios sobre el Anticristo. Pero mientras tanto sabemos que hay un periodo de 7 años en el cual Él gobierna, 3 años y medio entonces, haciendo una paz falsa, haciendo tratados de paz, a través de la ONG, a través de puede ser usado incluso al Vaticano, puede ser usado muchos países más, ¿verdad? De la Liga Europea, de la Unión Europea, se van a unificar todos y van a hacer una sola política universal que todos los pueblos, incluidos nosotros, vamos a tener que obedecer, y el que no lo quiera obedecer le va a costar la vida, ¿verdad? Pero ese es en el caso de que usted se quede. Oiga, si usted se queda aquí a afrontar eso, va a ser terrible. Por eso usted debe confiar en el Señor Jesús, porque el Señor Jesús quiere que usted vuele en el rapto a la iglesia. Yo espero no estar en ese día y por eso me estoy afirmando cada día más. Estoy buscándolo a Él cada día más. Y así a usted amigo que no ha entregado el corazón a Dios, ¿qué espera para hacerlo? ¿Qué espera? ¿Qué le cuesta? No se ponga a pensar, ay, es que yo quiero estar aquí todavía en el mundo. Si este mundo al final, este mundo va a ser destruido. Este mundo no le espera nada bueno. Este mundo le espera destrucción. Le espera condenación a todos aquellos que no crean a la verdad del Señor Jesús. Porque ese poder engañoso llamado el Anticristo va a ser enviado para engañar a cuantas personas se queden en ese día, que sea el arrebatamiento y se queden aquí en esta tierra. Va a ser triste y duro, ¿sí? Por eso este es un mensaje de conciencia de parte del Señor y de parte de mi persona, para que usted en verdad empiece a tomar en cuenta todo esto que le estoy diciendo.
Ahora dice también, aquí en Apocalipsis, vamos a ir ahora a Apocalipsis capítulo 19, versículo 12. Voy a tocar Apocalipsis, finalmente acá sí voy a ir culminando. 12, 19, 12, perdón, 19, 12. Y lo busco aquí. Aquí está. Amén. 19, 12. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra. Oiga, pero más sin embargo, sus ojos, dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito, y ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y el nombre es el Verbo de Dios. Aquí habla del jinete del caballo blanco, y ese sí es el verdadero Jesucristo, el que va a venir allí, porque dice el Verbo de Dios, dice el jinete. ¿Quién viene montado en el caballo blanco? El Señor Jesucristo. Pero antes le quiero poner la contraparte para que no se me vaya a confundir. En el sello, aquí está en Apocalipsis 1, 13, 15. Apocalipsis 1, 13, 15. Vamos a ver. La gloria y honra del Señor. Está aquí. Fue el Cordero. Oiga, aquí está. Capítulo 6, perdón, ¿sí? Capítulo 6. Ahí me equivoqué en la lectura. Capítulo 6, versículo 1 al 4. Al 4 vamos a leer, pero dice aquí: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven, ven y mira, ven y mira. Y cuando miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Dice Apocalipsis 6, 2, ¿verdad? Aquí se abre un sello, se desata un sello y aparece un personaje montado en un caballo blanco, ¿verdad? Aparece también con un arco y una corona. La corona significa autoridad, ¿verdad? Ahí está describiendo en sí a ese malvado personaje anticristo, que va a presentarse al anticristo, ¿sí? Entonces lo está revelando la palabra a él, porque se le dio una corona y salió venciendo para vencer, porque él va a unificar a las naciones, el nuevo orden, ya sabemos, va a ser el nuevo orden, va a implementar esa política de que se incrusten en ese microchip para que nadie pueda comprar ni vender sin que lo tenga, y si al que no lo tienen le van a cortar la cabeza. Pues ahí se está refiriendo en sí a ese anticristo. Pero a donde leíamos nosotros en el capítulo 12, nosotros ya acabamos de comprobar de que ese es el verbo, el otro, el que dice, viene montando uno en caballo blanco, viene en el caballo blanco, aquí dice, y tenía una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Pues ese que tenía su ropa teñida en sangre, ese es el verdadero Jesucristo, el que viene, ¿verdad? El que viene a ejecutar esos juicios también contra el anticristo. Ya cuando esté acabando, ¿verdad?, el periodo de la tribulación, pues va a venir ese jinete blanco, y nosotros, sus hijos, vamos a venir ahí acuerpándolo, vamos a venir ahí a la par de él, y todos van a verlo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Oiga, finalmente en el versículo 14 de Apocalipsis 19, 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y él la regirá con vara y hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de Dios y de la ira del Dios Todopoderoso. Pues bien, hemos hablado algo de escatología entonces en esta hora. Pues deseo muchas bendiciones para todos ustedes que me han acompañado en este precioso estudio, en las profecías que tienen validez hasta el día de ahora. Fue el tema de estudio de esta oportunidad, tomando como referencia Daniel capítulo 9, versículo 21 en adelante, y tomando como referencia Apocalipsis 19:2
Y Apocalipsis también. 6, versículos 2 y 3. Ahí estaba la referencia para que ustedes allí busquen la contraparte, estudien, ¿verdad? Y se informen bien de lo que la palabra está avisando y advirtiendo. Así que este ha sido todo en este video. Dios les bendiga, espero que sea de mucha bendición. Si este video ha servido y te ha edificado mucho, amigo y hermano, compártelo y que sea de gran bendición. Saludos, hasta la próxima, si Dios nos concede la vida. Muchas gracias por estar pendiente de nuestros videos. Muchas bendiciones, saludos de parte de Eric Blogs, cristiano.